Doctor Gabriel, muchas gracias, muy amable por su deferencia en la presentación. Inicialmente a la Asociación Nacional de Jueces de Ganado CEBU, entidad a la que pertenezco desde el año 93 y hace un poco de años. Muchas gracias, una felicitación por estas conferencias que ha venido organizando a lo largo de los días que hemos tenido pues en esta situación en que estamos. A todos mis compañeros jueces que estén en este momento pues ya conectados, muchas gracias también por el apoyo. Y a todas las personas que ya se conectaron, un agradecimiento especial por atender a la convocatoria y pues espero poderles transmitir algo de la experiencia que hemos estado teniendo en el tema de suplementación en pastoreo. Eh, la conferencia la he denominado Alimentación Estratégica de Genética a Carne. Eh, la alimentación estratégica, digámoslo así, que es como una parte como de cliché, digámoslo así, que se puede decir en el título, pero realmente el título va desde genética a carne, o sea, cómo todo eso que hemos visto nosotros hasta hoy, que hemos escuchado de los diferentes conferencistas que han pasado por las conferencias en cuanto a selección, programación, toda la parte genética, cómo lo aterrizamos, cómo lo podemos maximizar mejor, cómo lo podemos aprovechar en lo que finalmente es, que son los ganados que van a carne, digámoslo así, o los ganados que finalmente tenemos que trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos pues nuestro prototipo de animal, no quise poner un animal en particular, sino el prototipo de animal que tenemos nosotros en la selección, tanto el toro como la vaca, que trabajamos en las diferentes ganaderías de ganados puros. ¿Con qué objetivo? De producir reproductores que finalmente lleguen o lleven o produzcan animales que van a ir a los potreros, que se van a engordar, que a pasto o con suplementación, que luego van a los diferentes frigoríficos que son sacrificados y que son tenidos en cuenta pues una cantidad de características en las canales y que finalmente los tenemos en la parte del consumidor final, que es la carne que nosotros producimos. Carne a pasto, que es de características nutricionales para el ser humano de mucho valor, que todos lo están ponderando por sus contenidos de ácidos grasos y por el contenido pues de la jugosidad y de la gustosidad de la carne. Y la carne a pasto cada vez es más valorada en los diferentes mercados y en los diferentes estamentos. Entonces, aquí en esta fotografía o en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo sobre este animal que estoy señalando en este momento, vemos la expresión de musculatura que hemos venido o que venimos buscando, no solamente en las pistas, sino a través de la selección genética que cada uno de nosotros hacemos y que cada uno de ustedes hace en las diferentes ganaderías. De tal manera que aquí es donde finalmente, digamos así, que aterriza todo el trabajo que nosotros hacemos para poder manejar todo lo que nosotros trabajamos en un momento dado en todos y absolutamente todas las cosas los trabajos que hacemos en cuanto a selección. Aquí vemos otro grupo de animales trabajando, otro grupo de animales en una suplementación estratégica, como les venía diciendo, y llegamos a lo que nosotros finalmente buscamos todos en las diferentes ganaderías, que es la productividad. Y hablamos de productividad en cuanto a la relación entre lo que nosotros producimos y lo que utilizamos para producirlo. Y allí producimos carne o leche y lo que utilizamos, que son los insumos en los que está el tiempo, el personal, la tierra, los forrajes, las medicinas, los suplementos y todo lo que nosotros trabajamos o tenemos para hacer la producción que hacemos, que es de carne o leche. Esa productividad debe estar expresada de alguna manera. Entonces aparecen los indicadores de producción, que están gramos por animal día, los litros por animal día si es leche, o los gramos por animal día si es carne, que son los indicadores básicos que nosotros trabajamos.
Luego vamos involucrando, ya de pronto empezamos a involucrar unidades de área y unidades de tiempo un poco más largas. Entonces hablamos de kilos por hectárea año y surge un término o llega un concepto que es la carga animal, que día a día se hace muy importante o se va volviendo un factor muy importante dentro de la productividad del esquema de la ganadería. ¿Por qué la carga animal se vuelve importante? Ya lo vamos a ver más adelante. Y se vuelve importante porque de alguna manera explica o nos muestra o nos indica qué tantos animales debemos tener para maximizar la producción en una unidad de área de tierra. La unidad de área de tierra cada día es más escasa, de tal manera que la tenemos que maximizar. Podemos ingresar a otros indicadores de producción como los kilos de canal por hectárea año, que seguramente en el tiempo vamos a evolucionar o debemos evolucionar a ese tipo de medidores. Y finalmente vamos a evolucionar o debemos evolucionar hacia kilos de carne en caja por hectárea año, que son ya producciones de animales bastante o con una mejor capacidad y atributos y características para la producción de carne y de carnes de alto valor económico, que es lo que finalmente a lo que tenemos que llegar. Los resultados finalmente los vamos a tener en unos índices, que son los números de los indicadores, que los obtenemos a través de los registros que todos llevamos en cada una de nuestras ganaderías, en cada una de las explotaciones, y por último, hacer un análisis económico, que es finalmente lo que todos queremos o a donde todos queremos llegar. Un poquito pues de temas pues aquí de hablar. Nosotros tenemos nuestra combinación genética de nuestros animales y hablando ya de estrategia, ya está comprobado y está absolutamente descrito en los diferentes eh, estudios que se han venido haciendo que la nutrición en el momento de la concepción y de la gestación de los animales, desde ese momento comenzamos a tener impacto de lo que nosotros producimos o lo que nosotros hacemos con respecto a la parte nutricional. Entonces, en los primeros meses entre la concepción y los primeros meses de los estados fetales, se produce la formación de células musculares, luego hay una nueva formación de células musculares y finalmente el crecimiento de esas células musculares para terminar con la formación de las células adiposas. Entonces, empezamos a manejar un término o empezamos a escuchar de un término que se denomina epigenética, que son todos esos factores medioambientales que hacen que algunos de los genes se disparen o se prendan y se disparen y se expresen en una mayor medida, básicamente influenciados por el medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de nutrición. Entonces surgen frases como que epigenética y nutrición, cuando lo que come un animal salta una generación. Y es allí donde definitivamente tenemos que empezar a trabajar y a mirar que todo el esfuerzo que hacemos nosotros en selección, en genética, en toros, en madres, en vacas, en toda la programación, lo tenemos que capitalizar de alguna manera. Y la nutrición es básico en este sentido, o sea, se convierte en algo preponderante. Todos hablamos de nutrición, todos hablamos de nutrición, todos hablamos de alimentación, permanentemente tocamos el tema, pero finalmente es a lo que de pronto menos estrategia le ponemos o menos estrategia con menos estrategia trabajamos. Esta es un video corto en donde muestro pues con lo que nosotros trabajamos, que es con unos animales como tal, pero que finalmente son los millones y millones de bacterias que hay en el rumen las que hacen el trabajo de desdoblar todas las fibras de los forrajes que nosotros le suministramos y de los suplementos que nosotros suministramos para maximizar ese desdoblamiento de esas fibras. Entonces, en eso no podemos perder el foco de que trabajamos con animales como tal, pero a su vez con animales, con las bacterias del rumen, que son las que finalmente hacen el trabajo. Y también entender que el nivel nutricional, el estatus nutricional del animal, dependiendo de cómo se afecte en el tiempo, va presentando diferentes problemas o diferentes situaciones en el animal
empiezan a afectar. Lo primero que se afecta es la inmunidad, luego el crecimiento y la fertilidad, llámese producción, y finalmente aparecen los signos clínicos de una enfermedad clínica como tal. Es un cuadrito que no pierde vigencia, que sigue siendo importante y que sigue teniendo la realidad de lo que tenemos que trabajar. La producción animal como tal está sustentada sobre dos bases o dos pilares importantes que son el consumo de nutrientes o el consumo de alimento y la eficiencia con que ese animal utiliza esos alimentos. De tal manera que cualquier especie, llámese bovinos, porcinos, eh, aves, cerdos, van a estar sustentados sobre estos dos pilares fundamentales, el consumo del alimento y la eficiencia con que ese animal consume y utiliza el alimento que está trabajando. Ese consumo de nutrientes o el consumo de alimentos es los que nos da el flujo de nutrientes al animal, está influenciado por la cantidad del alimento y por la calidad del alimento. De tal manera que en esos dos parámetros tenemos que trabajar y sobre los que tenemos que manejar. La cantidad de alimento finalmente está determinada o está basada en la capacidad que el animal tiene de consumir forraje verde, y hay algunos parámetros que ya están establecidos, entonces se habla de que entre el 10 y el 15% del peso vivo en forraje verde es lo que se debe comer el animal, o expresado en términos de materia seca, de 1.8 al 3.5 del peso vivo en materia seca es lo que debe consumir, y que va a estar muy influenciado, esa cantidad de consumo de alimento que el animal debe consumir va a estar muy influenciado por la calidad de la dieta y en especial por la densidad de esa dieta. La dieta básica que nosotros manejamos o con la que nosotros trabajamos son potreros, forrajes en potrero, en pastoreo. Entonces, esa densidad de la pastura, que muchas veces nosotros no le ponemos tanta atención, pero que determina en un momento dado la producción del animal, la cantidad de carne, de gramos por animal día que el animal puede ganar, está influenciado por la densidad de esa pastura. Entonces vemos cómo hay algunas medidas que ya se han establecido que dependiendo de la densidad de la pastura, sea baja o sea alta, va a influenciar la cantidad de consumo que el animal tenga. Entonces, con una densidad baja, de acuerdo a los números que estamos viendo, pues va a consumir 13.8 kilos por animal día, mientras que en una densidad alta va a consumir 17. Lo que queremos es que el animal consuma la mayor cantidad de pasto posible para que con la eficiencia de las bacterias del rumen y con estrategias nutricionales para que esas bacterias del rumen sean más eficientes, podamos producir mayor cantidad de lo que estamos trabajando, sea carne o sea leche. Para nuestro caso hoy estamos trabajando carne, perdón. ¿Qué factores afectan el consumo del alimento? Cuando estamos hablando ya de pastoreo, la frecuencia y la forma de alimentación. ¿A qué hace referencia con la frecuencia y la forma de alimentación? Básicamente a los sistemas de pastoreo que nosotros utilizamos y a las cantidades de forraje que nosotros suministramos. Esto es muy importante, cada una de las fincas tiene, o cada una de las explotaciones y los programas tienen sus propias formas o sus propios eh, sistemas de pastoreo. Me dan un segundito, por favor. Doctor, ¿cómo va? ¿Listo? Mire, en el WhatsApp la tiene, doctor. Sí, en el WhatsApp tiene la invitación a Zoom. Les presento disculpas, recibí una llamada, es que más tarde nos va a acompañar en nuestra reunión el doctor Juan Carulla, ahorita más tarde nos va a acompañar el doctor Juan Carulla, con quien vamos a hacer una especie de
panel muy rápido con algunas preguntas y algunas inquietudes que me han generado algunos de los ganaderos, de tal manera que pues vamos a unirlo vamos a tratar de unir al doctor Juan Carullo ahorita a la conversación. Pero continúo con mi conversación, con mi charla. Entonces, los factores que afectan el consumo de alimentos son la frecuencia y la forma de alimentación. Entonces, esa frecuencia y esa forma de alimentación, digámoslo así, que hace referencia a al pastoreo que nosotros tenemos y a lo que cada uno hace pastoreo en cada una de las ganaderías, al sistema que cada uno hace en las ganaderías. De tal manera que, Mayra, qué pena, Mayra, por favor, contactas al doctor Juan Carulla. Claro que sí, doctor. Por favor, compártame el contacto y ya lo contacto. Ya te lo compartí. Listo. Ahora sí, qué pena con ustedes. Entonces, el otro factor que influencia el consumo del alimento es la calidad del forraje. Y aquí hacemos referencia a las fibras. Los forrajes básicamente tienen dos medidas que son las que nos determinan en un momento dado la calidad del forraje para nosotros, que son la fibra detergente neutro y la fibra detergente ácido. A medida que los forrajes aumentan la edad, estas fibras aumentan y esas fibras, entre mayor porcentaje estén, van a deprimir el consumo del alimento. De tal manera que hay que tener muy en cuenta los momentos adecuados en los que los animales deben entrar al pastoreo y los periodos vegetativos. Y algunas deficiencias nutricionales que los alimentos presentan también nos pueden afectar el consumo del alimento. Una de esas deficiencias es la proteína. Cuando el porcentaje de proteína es bajo o menor del 10% en la dieta, el consumo de materia seca o el consumo de fibra detergente neutro disminuye. De tal manera que aquí comenzamos ya como a establecer lo que es la parte estratégica de lo que les estoy mencionando en este momento. Y es que la proteína, como es un depresor, digámoslo así, del consumo, lo podemos llamar así, va a empezar a impactar. Las gramíneas que nosotros manejamos en Colombia por lo general están entre el 7 y el 9% de proteína o entre el 7 y el 10%, de tal manera que ahí ya empezamos a afectarse el consumo de forraje en los animales, y de tal manera que empieza a ser un factor limitante la proteína para la producción, como lo mencionaba el doctor Gabriel Vélez al inicio de la charla, cuando hizo la presentación. Hemos venido trabajando de manera importante desde hace mucho tiempo con proteínas de sobrepaso, con diferentes fuentes de proteína, encaminadas a qué? A mejorar o aumentar el consumo de forraje de los animales. Como ustedes saben perfectamente, nosotros no tenemos pues la capacidad de tener grandes cantidades de maíz, torta de soya, oleaginosas o diferentes materias primas que pudiéramos utilizar para hacer feedlots, y pues tenemos que trabajar con lo que más abundantemente nos da la naturaleza, que es el forraje. De tal manera que cuando suplementamos proteína, podemos incrementar el consumo de forraje de acuerdo a la cantidad de proteína que nosotros suministramos. El doctor Ronald Lane, australiano, pues inglés, que ha trabajado mucho en la parte de Australia, en el año 2000, estableció o nos dio algunas de las guías y las pautas para trabajar con el tema de proteínas sobrepasantes, proteínas y la proteína cruda, y nos mostró cómo un suplemento puede incrementar el consumo de forraje en los animales en un momento dado y de esa manera incrementar la productividad del animal. Esta gráfica simplemente la traigo para mostrarle cómo esto es en la zona de Sucre, que es una zona bastante sabanosa, cómo tenemos los diferentes niveles de proteína de los alimentos, pero es para mostrarle cómo los ganados de a partir de proteínas o de forrajes con proteínas bajas son capaces de producir carnes con proteínas, los niveles de proteínas cercanos al 22%. Vamos a ponerle que el promedio sea el 20%. Entonces, ahí es donde viene el trabajo estratégico que debemos hacer para nosotros aumentar o mejorar ese nivel de proteína en las dietas y poder hacer que los animales produzcan más proteína animal
expresada como carne, digámoslo así. Las fuentes de proteína básicamente son los forrajes, las leguminosas, las oleaginosas, y la más importante para los rumiantes es la proteína de origen bacterial. A partir de nitrógeno y esqueletos de carbono que nosotros les entregamos en los forrajes, ellos son capaces de producir proteína bacterial. Este es un esquema rápido de cómo es el proceso de la proteína. Si nos fijamos en el primer punto, que es la proteína cruda, es proteína de origen que va a proteína soluble, proteína microbial, que produce aminoácidos, que finalmente va a producir proteínas a nivel de la carne o la formación de carne propiamente dicha. No es tan importante la proteína no degradable en los ganados de carne, porque pues su exigencia no es tan alta como en los ganados de leche. Entonces fijémonos básicamente en este primer punto, que es la proteína microbial, que es a la que quiero hacer referencia hoy. Esta es una comparación de dos aminoácidos esenciales, que son la lisina y la metionina. Entonces mire cómo el contenido de lisina y de metionina en porcentaje en la leche es de 7,6, la metionina de 2,7. Carne, la proteína bacterial como tal, produce, esa proteína tiene 7,9 de lisina y 2,6 de metionina, y mire cómo las proteínas de otras orígenes de la proteína, orígenes de la proteína son muy menores a lo que produce la proteína del rumen, a la proteína bacterial en el rumen. De tal manera que aquí es donde nos tenemos que apoyar. Y cuando vemos en carne el nivel de lisina y el nivel de metionina, 8,2 en lisina, 2,2 en metionina en la carne, y comparado con la proteína de la que producen las bacterias, pues es la más cercana a este tipo de composición. Entonces vemos cómo esas bacterias del rumen son las que se encargan en un momento dado de entregarnos todos esos aminoácidos esenciales y formadores de proteína, que finalmente son los que producen la carne. Como lo vimos al principio, el número de fibras musculares de los animales está determinado genéticamente. Lo podemos influenciar de alguna manera con una muy buena nutrición de nuestras vacas en el momento de la gestación, en los primeros 3, 6 meses de gestación, pero lo podemos empezar a potencializar también cuando los animales nacen y cuando ya los animales empiezan a desarrollar, y podemos potencializar esa producción de carne a nivel de una nutrición estratégica y una nutrición y una alimentación estratégica en el momento dado. Aquí tenemos las fuentes de proteína, nuestros forrajes, es sobre lo que nosotros trabajamos. Realmente nosotros no podemos pensar en confinamientos gigantescos como piensan otras o producen otras latitudes, porque lo nuestro es el forraje y es lo que la naturaleza más nos da, digámoslo así, para poderlo aprovechar. Sistemas de pastoreo con suplementación son sistemas muy fáciles de establecer sobre potreros normales con buena sombra. No requiere pues nada así espectacular para poderlos trabajar y para poderlos manejar. Este es el marco conceptual en el que nosotros nos venimos, con el que venimos trabajando. Básicamente es nuestra carga animal, es la base, como les decía inicialmente, porque es la que nos va a determinar el mayor o el mejor uso de la tierra, digámoslo así, de la unidad de área. La producción individual, gramos por animal día, y la producción por hectárea o por unidad de área. El comportamiento de la producción animal, de la producción individual con respecto a la carga animal es de esta forma, va disminuyendo a medida que la carga aumenta. En la medida en que nosotros aumentamos la carga, la producción individual disminuye. Más no así con la producción por unidad de área. En la medida en que la carga aumenta, la producción por unidad de área aumenta. No es infinito, llega un momento en que disminuye, en que empieza a bajar, porque se satura el sistema, pero lo importante aquí es que podamos encontrar este punto de equilibrio en donde hacemos muy eficiente nuestra carga animal y el aprovechamiento de nuestros forrajes y de nuestros pastos. Aquí ya lo vemos de una manera más, con números ya mejor graficada, digámoslo así, ya no es el concepto como tal, sino ya algo mucho más estructurado. Entonces vemos igual el mismo comportamiento. A medida que aumenta la carga,
disminuye la producción por individual, pero aumenta la producción por unidad de área. Y encontrar este punto es el punto donde tenemos que encontrarnos. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar si nosotros estamos en un subpastoreo, si estamos por debajo de ese punto, estamos en un subpastoreo, o si estamos sobrepastoreando, que es lo que sucede y por lo que el animal o por lo que los sistemas pierden pues en un momento dado el foco y empieza a disminuir la productividad, porque entramos a problemas de subpastoreo. Hemos encontrado de alguna manera que muchas veces con programas de suplementación bien establecidos, podemos subir este punto de productividad aún con la misma carga. Pero eso pues son programas bastante estratégicos con los que se puede trabajar o con los que hemos trabajado. Entonces hemos llegado a programas de ajuste realmente. Hay factores externos sobre los que no tenemos control, básicamente el clima y los precios de mercado son sobre los que nosotros no tenemos control, pero sobre los que con programas de ajuste podemos mitigar de alguna manera ese no tener control sobre esos factores. Sobre el clima, pues básicamente nos estamos viendo abocados ya más seguido a fenómenos del Niño. Algunas estadísticas de pluviometría ya nos están mostrando veranos un poco más intensos y más largos, inviernos un poco más cortos, se están desplazando los meses, ya no esperamos o no llegan las lluvias en el momento en que los esperábamos antes, pero con algunos programas de ajuste podemos llegar a mitigar ese tipo de situaciones que se puedan presentar. Y fijándonos unos objetivos claros. Básicamente, el objetivo claro que nosotros queremos tener, ¿cuál es? Si es, lo que queremos es aumentar el peso de salida de los animales, o si lo que queremos es reducir el tiempo de estadía, o si queremos establecer un programa estratégico para aumentar el peso y reducir el tiempo, de tal manera que podamos aumentar y hacer mucho más eficiente nuestro sistema o nuestro programa, o si queremos es aumentar el número de animales vendidos por año o animales destetados por año, que eso ya va implícito indicadores e índices de fertilidad, o si queremos, lo que queremos es aumentar la utilidad sobre los animales que vendemos, mejorar las ganancias de peso, mejorar la carga animal, en fin. Hay muchas variables sobre las que las queremos trabajar y ahí es donde entra la estrategia y ahí es donde entra ese plan que debemos organizar para poder establecer lo que queremos y a dónde queremos llegar. Entonces, el objetivo es aumentar la productividad, más no la producción, y lo vamos a ver ahora más adelante con algunos números que les voy a mostrar. Esto es el sistema que utilizamos de suplementación. Son sistemas de infraestructuras muy sencillas, muy económicas, sobre las que se puede trabajar y sobre las que se puede hacer. Entonces entramos al tema de manejo, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, inicialmente, básico el tema de observación, observar qué pasa con nuestros animales en la finca, llevar un buen sistema de información, hacer el ajuste de cargas que tenemos que hacer en un momento dado, sea en invierno o sea en verano, para poder mejorar el manejo de los forrajes, hacerles tratamientos adecuados al suelo, eso tiene que ver con la parte de la carga, establecer un confort animal, porque es importante que los animales estén bajo confort, que no estén estresados, tener un buen conocimiento de los forrajes, y vea que el tema de suplementación en pastoreo queda casi que de último, pero muy en primer nivel, porque es el que finalmente va a determinar o determina qué tan exitosos vamos a ser en nuestros programas de ajuste o no, de acuerdo a cómo los establezcamos. Entonces, la observación, cómo se comportan los animales, cómo se comporta la pastura, y aquí podríamos poner innumerables números o innumerables ítems acerca de lo que nosotros vemos en cada una de las fincas. Y eso es que de cada una de las fincas, de cada uno de los sistemas, las observaciones que tenemos que hacer, y son las que finalmente nos van a llevar a establecer la estrategia que tenemos que trabajar. El conocimiento de nuestros forrajes, cómo se comportan los forrajes en nuestras zonas, está claro que no es lo mismo una braquiaria humidícola en los llanos orientales que en las zonas de Córdoba, en algunas zonas marginales de Córdoba o en muchas zonas de Córdoba
hoy en día aún hoy se trabajan braquiarias sumidícolas con muy buenos resultados, con muy buen comportamiento, pero como les digo, no es igual a cómo se comporta en el llano a cómo se comporta en Córdoba. De tal manera que el conocimiento del forraje que nosotros tengamos en nuestras fincas pues va a ser de mucho aporte al momento de establecer la estrategia. En Córdoba pues se tienen Angletons de exuberantes, forrajes pues de muy buena calidad. En otras partes del país no se tienen igual, pero ahí es donde tenemos que llegar a conocer cómo se comporta ese forraje para poder establecer nuestra estrategia y poder maximizar el consumo de alguna manera de esos forrajes para poder aumentar y maximizar la producción animal en gramos por animal día y kilogramos por hectárea año, combinado con el plan de estratégico de alimentación que podamos establecer, que para nosotros en este momento es en base un poco a la parte de proteína, que es lo que estamos trabajando. Este fue el primer trabajo que nosotros hicimos en la zona de Montería, en la zona de Córdoba, en donde trabajamos en llave en su momento en asocio en su momento con la gente de Minerva, hoy en día se llama Atena, quienes fueron los que de alguna manera nos motivaron y nos incentivaron a este tipo de trabajos a gran escala, porque habían algunos trabajos a pequeña escala que no, pues que eran interesantes, con buenos resultados, pero finalmente era a pequeña escala. Ya hoy en día, yo les puedo decir que estamos trabajando en este momento, alrededor de 12.000 animales bajo suplementación en pastoreo, con muy buenos resultados y en diferentes partes de la zona de Córdoba. Algunos trabajos estamos empezando a hacer en los llanos orientales y queremos empezar a trabajar, a hacer algo también en la zona del Magdalena Medio. Este fue el primer trabajo que se hizo, fue un trabajo que se hizo sobre 112 animales distribuidos o categorizados como toretes testigos, novillos testigos, toretes CU, novillos CU, toretes cruzados y novillos cruzados. Los primeros son los testigos, luego están los que ya trabajamos, de tal manera que lo interesante de mostrar aquí es que aún los novillos cruzados, por decir algo, tuvieron un mejor comportamiento que los animales, que los toretes testigo, en cuanto a rendimiento en canal y en cuanto a eficiencia de la canal y el peso de la canal en un momento dado. Este fue un primer trabajo que se hizo en Córdoba sobre 112 animales y fue como con el que arrancamos todos los programas de suplementación. De aquí en adelante continuamos con otros programas. Ya para este teníamos un total de 2.810 animales evaluados, en donde aumentamos las eficiencias de conversión a canal con pesos en canal superiores a los que veníamos trabajando con los animales o con los históricos, con los testigos históricos, y con ganancias pues muy del promedio, o sea, ganancias muy normales para las esperadas en la zona, pero sí con un rendimiento en canal mucho mejor, una conversión a canal mucho mejor. Eso quiere decir que más de lo que ganan los animales va a carne y menos queda en lo que es víscera, porque pues ustedes saben que el rendimiento en canal es simplemente un comparativo entre el animal vivo y el animal eviscerado y solamente con lo de la carne. Entonces, de acuerdo con los históricos, obtuvimos unos mejores o se obtienen unos mejores rendimientos en canal a nivel de frigorífico, algo que pues va a mejorar finalmente el pago de los animales cuando lleguemos a ese tipo de esquema de pago. Aquí tenemos un dato bastante que venimos trabajando con dos niveles de suplementación, un nivel de suplementación 1 y un nivel de suplementación 2. Cuando trabajamos con un nivel de suplementación un poco sobre lo más alto o un nivel de suplementación más estratégico en el forraje, en los pastos, digámoslo así, sobre pastoreo, tenemos pesos en cargas animales mayores, ganancias mayores, producciones por hectárea mayor, consumos por animal día mayores, son consumos o suplementos del orden de los 250 gramos por animal día, costos
un poco mayores por hectárea día. Este es el costo de la hectárea, de lo que cuesta la hectárea, digámoslo, en el animal. Pero producciones mayores porque tenemos mayores producciones de ganancias de peso. Todo está asociado, digámoslo así, que a la ganancia de peso inicial o a la ganancia de peso gramos día. Y finalmente, pues una mayor productividad por hectárea día en los diferentes programas. Este es un programa un poco más, una explicación un poco más larga de lo que les mostré anteriormente o en mayor detalle. Y aquí lo que queremos mostrar o lo que quiero mostrar básicamente es, tenemos igual cargas mayores, ganancias de pesos mayores, producciones por kilogramo por hectárea día mayores, consumos mayores como anteriormente, pero quiero que se fijen en este ítem acá, y es el tiempo de ceba en meses, y es pasar de 11.1 mes a 8.2 en meses. Eso son aproximadamente 2 meses, 2 meses larguitos, o 3, que es, digámoslo así, que en términos de productividad, una medida bastante interesante. Eso, si estamos hablando de que un mes es más o menos el 8% del año, estamos hablando de unos aumentos en productividad disminuyendo 3 meses en la ceba del orden del 20-24%. De tal manera que eso se va a ver reflejado finalmente en el análisis o en el análisis del año. Aquí está un costo animal día de 1.049 y de 9.14. Este es el costo total del animal, incluida la administración y todo lo que conlleva el animal para este trabajo que se hizo. Este tiene un costo menor porque la suplementación es menor, tiene menor costo la suplementación por volumen, pero al final el costo por el animal es un poco menor porque se demora menos tiempo dentro del sistema, dentro del programa. A precio de venta similar, con un menor costo por animal, por menor tiempo de ceba, vamos a tener una utilidad mayor, cercana al 34% en la utilidad mensual de los animales. Este ejercicio se hizo con animales que iban de 320 kilos a 480 con unos precios iniciales por animal de 1.400.000. Pero aquí lo que les quiero mostrar, lo interesante es que en base a la estrategia de alimentación que nosotros montamos, podemos disminuir el tiempo de ceba, que es muy importante o que es definitivamente algo que a nosotros nos marca bastante, obviamente relacionado con una mayor ganancia de peso diario, eso está directamente relacionado, pero es ver cómo, aún con un costo mayor, por menor tiempo, podemos obtener a pesos iguales o a pesos finales iguales, podemos obtener unas diferenciales en las utilidades importantes. Entonces, aquí lo que se trata es de potencializar la pastura, no reemplazarla, porque los sistemas de suplementación, pues hay 3 sistemas de suplementación, que es el aditivo, el sistema combinado o el sistema sustitutivo. El sistema aditivo es cuando tenemos una buena pastura y le ponemos algo adicional para que potencialice esa pastura. El sistema, digamos así, que combinado es cuando tratamos de reemplazar una parte de la pastura por un alimento adicional, que eso es como a veces ponerle un segundo piso a las fincas, o la otra, que es la sustitutiva, que es llevar los animales a sus alimentaciones con comidas fuera de la finca. Lo que queremos hacer es una suplementación aditiva, que es finalmente lo que queremos trabajar. Estas son unas medidas que venimos haciendo en un análisis productivo a lo largo del año. Venimos desde febrero del 18 haciendo mediciones. Aquí está hasta diciembre del 19, pero queremos tenerla mucho más larga para poder establecer, digámoslo así, que índices de dónde estoy parado, con qué carga estoy trabajando y qué ganancias estoy obteniendo. Esto lo estamos haciendo, esto es el resultado de muchas mediciones que venimos haciendo en la zona de Córdoba. Aquí tenemos más o menos 12.000 datos acumulados para ir estableciendo este tipo de comportamientos y poder empezar a medir o a mirar dónde nos tenemos que parar o dónde estamos parados en un momento dado cuando hacemos el diagnóstico inicial. Igual este trabajo lo venimos haciendo con la producción por kilogramos por hectárea día, en donde tenemos ya bastantes mediciones. Y finalmente les quiero mostrar un trabajo reciente que venimos trabajando de una hacienda Guacharacas, está ubicada en la zona de Caucasia,
Y hemos analizado un total de 986 animales con precios, es un programa de finalización entre 90 y 100 días, con pesos de entrada de 428 kilos, precios de salida de 490, bueno, aquí están los números, y una vez que sacamos los diferentes costos, incluida la mano de obra, porque estamos haciendo ese tipo de medición, porque este tipo de programas requiere de que el suministro del alimento sea diario y eso implica un aumento en la mano de obra en un momento dado. Entonces la tenemos que tener en cuenta para poder establecer los costos, digamos así, y la parte económica, que es lo que finalmente nos interesa, y vemos como en 986 animales que venimos trabajando desde finales del 2018, octubre del 2018, hasta el momento, tenemos una utilidad importante, y aquí está el histórico de la finca, como tenía un histórico de 500 gramos por animal día. Vea que las ganancias del programa no son pues de Disneylandia ni de fantasía, son 688 gramos que son fácilmente logrables. Esto es un trabajo, estos son datos de un año y medio más o menos de trabajo con 986 animales trabajados para finalmente obtener una utilidad interesante de más o menos 116 gramos libres de carne y una utilidad total del programa pues que no es menospreciable, digámoslo así, o que con el que se trabaja, pues el programa funciona. Y funciona porque pues nos está dejando una ganancia adicional. De tal manera que pues esta es como la charla que yo les quería presentar, esta es como la parte básica o la parte teórica, perdón, sí, teórica del tema. Ya afortunadamente tenemos al doctor Juan Carulla en la pantalla. Entonces, vamos a dar paso, o voy a dar paso, digámoslo así, al panel pequeño que tenemos preparado con el doctor Juan, o que habíamos preparado con el doctor Juan, para poder pues, darle el complemento a la charla que estamos trabajando. Entonces, no sé, Mayra, ¿estás por ahí? Aquí estoy, doctor. Aquí Bueno, estoy. El doctor Carulla, ya permítame, está. le pongo el micrófono. Sí. Listo. Doctor Entonces, Carulla, ¿nos escucha? Sí, sí, señora. Buenas bueno, tardes. doctor Juan, Bueno, muy buenas tardes. bueno, muy buenas tardes a todos de la Asociación de Jueces CU. Para mí es un placer estar aquí con usted. Lamento que no haya entrado en el momento justo que, que se inició la charla, pero ya estoy con ustedes. Entonces, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Juan. A ver, yo lo presento, doctor Juan, permítame hacer una presentación. El doctor Juan Carulla es zootecnista de la Universidad Nacional, es PhD en nutrición animal y es la persona, digámoslo así, encargada de todo el programa de alimentación y nutrición en la Universidad Nacional, tanto del pregrado como del posgrado. Pues de pronto muchos de ustedes lo han escuchado. Para los que no lo han escuchado, ha trabajado muchísimo en tema de pastoreo, tanto de ganado de leche como ganado de carne, también ha venido ya incursionando bastante en ese tema. Entonces, pues digámoslo así, que hay muchas dudas que muchas veces los ganaderos a uno nos llegan y nos preguntan, y es como lo que queremos hacer. Entonces, pues yo voy a iniciar con una pregunta, doctor Juan, que alguna vez hemos discutido, y es, a su juicio y en todo lo que ha venido usted observando y trabajando, ¿cuáles son los principales factores que determinan las ganancias de peso en un animal en pastoreo, doctor? El consumo, la digestibilidad, la eficiencia, bueno, en fin. ¿Por qué no nos cuenta un poquito acerca de eso? Sí, digamos digamos, las ganancias de peso de un animal, digamos, están definidas por básicamente tres factores. Una es cuánto alimento logra cosechar el animal. Ese es un primer elemento. Y ese elemento pesa muchísimo en la producción. Digamos que se estima que eso puede ser el 7% de la explicación en las variaciones de las ganancias de peso.
Después hay otros dos factores, que es la calidad del alimento, que normalmente lo consideramos como la digestibilidad, es decir, de eso que consume, cuáles son, qué porcentaje de eso es digestible, y el animal puede que está, digamos, nuevamente medido por la digestibilidad del recurso. Y por último, un concepto que es menos conocido por los técnicos y los ganaderos, que es la eficiencia con que el animal utiliza esos nutrientes, que tienen que ver con el balance de nutrientes, digamos, en el alimento, y un poquito las características. Entonces, de esos elementos, digamos, el primero, el consumo, es muy relevante, y los otros dos también, pero tienen un peso menor. Ahora, estas características no son aditivas. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo sumo el consumo y ya tengo una cosa garantizada, sino son multiplicativas. ¿Eso qué quiere decir? Que el animal come mucho, pero el alimento es de mala calidad, pues la ganancia de peso no se va a dar. De la manera contraria, era un alimento de alta calidad, pero si no hay consumo tampoco vamos a tener buenas ganancias de peso. Entonces son tres elementos que se combinan, de los cuales el más relevante, digamos, desde el punto de vista de la ecuación, es el consumo de alimento. Perfecto, doctor, muchas gracias. Siguiendo con este tema, siempre hay mucha inquietud acerca y para manejar las cargas de alimentos, las cargas, perdón, de ganados en los potreros, pues va a depender muchísimo del aforo y de lo que se viene trabajando, pero también de cuánto forraje puede consumir un animal y de qué depende que consuma más o que consuma menos. Sí, digamos que en pastoreo y en forrajes, digamos que tenemos tres elementos que determinan cuánto forraje consume un animal. Uno primero es más fibroso es un alimento o un forraje, normalmente el consumo será muy inferior, ¿sí? Y por último, tenemos un tercer elemento, que son los nutrientes que puedan estar deficientes en la pastura, que pueden limitar el apetito. Generalmente, un nutriente que está deficiente en la pastura limita, digamos, el consumo voluntario de esos animales. Entonces, yo diría que esos son los tres elementos que determinan el consumo en pastoreo. Digamos, la disponibilidad del forraje, la cantidad de fibra que tiene ese forraje, y si hay o no deficiencias de nutrientes en ese alimento, en ese forraje. Doctor Juan, ¿será que nos puede repetir las dos primeras factores? Es que cuando los estaba diciendo hubo como una interrupción en el sonido. Entonces uno primero es la disponibilidad de forraje, ¿sí? Es decir, qué tan abundante es la oferta que hacemos. Está asociada a las épocas de lluvias, etcétera, y también al manejo de la pastura desde el punto de vista de la carga. Un segundo elemento que tiene que ver con la fisiología del animal es la cantidad de fibra, ¿sí? Entre más fibroso es un forraje, los consumos son menores, y eso es una cosa importante. Como lo mencioné, la Bueno, doctor, listo, se nos está entrecortando un poquito ahí a veces el tema.
¿Y cómo podemos mejorar el consumo de nuestras pasturas, doctor? ¿Qué hacer? Eh, pues digamos que voy a hablar desde el punto de vista de la calidad de la pastura. Eh, digamos, el primer elemento, digamos, es trabajar forrajes no muy maduros. Digamos que uno debe aprender a cosechar la pastura en el momento adecuado. A la gente le gusta ver pasturas muy voluminosas y no necesariamente eso indica un primer elemento tiene que ver el momento adecuado de la cosecha de la pastura y hay diferentes maneras de es que si la pastura tiene deficiencias, entonces debemos suplementar esas deficiencias para que el consumo voluntario o el apetito del animal no se... ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Entonces serían, digamos, desde el punto de vista serían dos, digamos, del manejo ya de la carga, que es un elemento también importante para garantizar un adecuado. Entonces, tendríamos todos una calidad No, le estamos escuchando entrecortado, doctor. ¿Será que si me comunico por teléfono podremos hacer algo mejor? No, yo creo que ahí, de pronto un poco más cerca funciona mejor. Bueno, repito entonces. Pues sí, de pronto un pequeñito resumen ahí acerca de eso. Bueno, entonces son nuevamente tres elementos que determinan el consumo en pastoreo. Uno, asociado a la carga animal, ¿sí? Carga animal. Un segundo elemento es el momento de cosecha de la pastura, es decir, si cosechamos pasturas muy maduras, normalmente el consumo se cae. Y eso es muy importante, ese segundo elemento, determinar el momento óptimo de cosecha de la pastura. Y un tercer elemento es definir si hay deficiencias de algún nutriente en la pastura que puedan limitar el consumo voluntario del animal, ¿sí? Entonces, con esos tres elementos, Perfecto, doctor. No sé si de pronto, no sé cómo sería pues el sistema por el teléfono, ¿se conecta por el teléfono a Zoom o cómo haríamos? sí, voy a ensayar a ver si puedo conectarme por Zoom. Voy a intentar, O si de, estaba en eso cuando o logré si de, o si de pronto conectar. quita el video. Voy a quitar el video a ver si eso mejora. ¿Ahí me escuchan mejor? Pues por ahora sí. Bueno, Doctor, listo. y en cuanto al tema de digestibilidad de los forrajes, que siempre estamos como preocupados con ese tema, de hacer que los forrajes que puedan cosechar los animales pueda ser un poco más eficiente esa digestibilidad, ¿qué estrategias se pueden utilizar a ese respecto? Ahí son básicamente dos estrategias. Una que es similar a la del consumo. Bueno, hay dos. Una primera es nuevamente el punto óptimo de cosecha de la pastura, ¿sí? Pasturas muy maduras también tienen baja digestibilidad. Entonces, baja digestibilidad y bajo consumo cuando trabajamos pasturas muy maduras. Y un segundo elemento
es nuevamente las deficiencias de nutrientes pueden poner limitantes a la fermentación en el rumen y disminuir la degradación potencial de esa pastura. Entonces, deficiencias de proteínas o minerales en la pastura pueden disminuir la fermentación potencial que esa pastura tiene en el rumen. Ok, perfecto. Listo, doctor. Hay personas que, que cuando se les habla o se les dice de cosechar los forrajes más jóvenes o a tiempo, pues con menor edad, pues dicen que corren el riesgo de que la oferta sea baja o que no les alcance el pasto a los animales y eso de alguna manera limite la productividad. Eh, en épocas de baja oferta forrajera, digámoslo así, cómo se pudieran mejorar las ganancias de peso, si es lo que se quisiera lograr, o cómo contrarrestar esa menor oferta en un momento dado. Sí, digamos que el manejo de pasturas más tiernas no necesariamente conduce a una deficiencia de oferta forrajera. Digamos que la angustia de la mayoría de los ganaderos cuando se manejan pasturas más tiernas es quedarse sin forraje en las épocas secas. Entonces, lo que normalmente se puede hacer, y eso tiene que ver con la planeación del uso de las pasturas en la finca, es que se pueden reservar algunas pasturas para las épocas secas. Digamos, hay una estrategia que se llama heno en pie, que algunos ganaderos utilizan, que tal vez la llaman de otra manera, y es dejar pasturas que, comillas, se maduran para la época seca. Y entonces uno acumula heno en las pasturas. Esas pasturas pues tienen, digamos, una menor calidad, pero son una fuente importante de recursos y de materia seca en las épocas secas. Y esas pasturas complementadas con una suplementación estratégica son una excelente fuente para lograr ganancias de peso en épocas secas. ¿Qué pasa en épocas secas? Hay dos elementos que son muy importantes en las épocas críticas. Una es la disponibilidad de forraje. Entonces, o uno almacena en forma de silos o enos en las épocas de lluvias para tener suplementos, cómo suplementar forraje en esas épocas, o almacena, como lo digo, en heno en pie. ¿Sí? Esa es una estrategia. Los henos tropicales y el heno en pie que yo estoy mencionando son forrajes normalmente de baja calidad, pero esos forrajes con una suplementación estratégica pueden convertirse en una fuente, digamos, para lograr ganancias no iguales a las de las épocas de lluvias, pero sí para evitar las pérdidas de peso y lograr unas ganancias de peso, digamos, razonables. Entonces, dependiendo de la zona del país, sobre todo en la costa que tienen los veranos muy largos, pues las estrategias de conservación de forrajes, ya sea en forma de silo, heno o heno en pie, son fundamentales para poder mantener ganancias de peso, así sea pequeñas, en las épocas secas. Pero muchos de esos forrajes conservados deben suplementarse porque su calidad puede limitar ya sea las ganancias de peso y los consumos. Con suplementación estratégica se logran mejorar ambos parámetros. Perfecto, doctor, muchas gracias. En las investigaciones y en lo que ha venido usted trabajando, doctor, ¿hay alguna relación entre la calidad de los forrajes y el rendimiento en canal? ¿Se puede establecer alguna relación en ese sentido? Digamos que lo que se sabe es que en la medida que uno
digamos, tiene menos fibra en los forrajes porque cosecha forrajes más jóvenes. El tiempo que permanece el forraje que consume el animal en el retículo rumen es menor. Y eso implica que el contenido del ruminal es una proporción menor y al sacrificio, digamos, el rendimiento en canal mejora cuando los contenidos del rumen son menores. Y eso está evidenciado en la literatura en más como no en cuando yo enseño fisiología en la universidad, hay unos estudios de las épocas secas y lluviosas en África sobre rebaños de herbívoros y se demuestra claramente que cuando el forraje es de mejor calidad, normalmente los volúmenes que almacena el animal en el rumen son mucho menores y en épocas secas, curiosamente, son mayores porque los forrajes son normalmente más fibrosos y entonces el animal, digamos, guarda más tiempo esa fibra en el rumen y guarda más cantidad de fibra y de agua en el rumen. Entonces, sí hay una relación entre la calidad y el rendimiento en canal.